Gracias. No sé si está encendido el micrófono, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, muy bien. Quiere decir que está encendido entonces. Es una alegría, hermanos, como decía mi esposa, poder estar con ustedes en esta mañana. La verdad que la última vez que yo estuve acá en la colonia fue en el año 98, ¿sí? Porque mi papá falleció en un establecimiento rural por acá cerca. Entonces, como ya el juzgado de las Flores estaba cerrado, entonces tuve que venir acá a hacer todo lo que es el trámite. Así que fue en el año 98, fue la última vez que anduve por acá, así que sí, han pasado los años. Pero bueno, felices de poder estar acá con ustedes y bueno, como decía el pastor cuando extendió la invitación, que en este mes se honra, ¿verdad?, a los abuelos, ¿sí? Se tiene esa consideración hacia nuestros hermanos mayores. Entonces, bueno, quise pedirle al Señor una palabra, ¿sí?, que fuera, ¿sí?, ayornado a lo que el Espíritu Santo, ¿sí?, ha determinado, ¿sí?, para la iglesia, para este tiempo de honrar y de bendecir a los abuelos, ¿sí? Pero quédense tranquilos, jóvenes, que ¿sí?, no se van a aburrir ustedes, ¿sí? Porque la palabra también es para ustedes. Y quiero usar un término en esta mañana que es de facilitadores, ¿sí? Los facilitadores es un término que se usa mucho en otras iglesias, en algunas iglesias, son personas, obreros que están en la puerta, que lo que hacen es facilitarle más que nada a las personas nuevas para que puedan estar durante el culto. Si tienen niños chicos se los atienden, les reciben la ropa, los abrigos, o sea, lo que buscan los facilitadores es facilitarle más que nada a las personas nuevas que puedan estar durante el culto y puedan recibir todo lo que el Señor tiene para ellos. Pero yo en esta mañana me permito tomarme este término para identificar y para honrar a tantos abuelos y abuelas, ¿sí? No en el sentido, diríamos, filial de abuelos porque tienen nietos, sino de abuelos por su edad, ¿sí?, por los años que llevan viviendo y que nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, esos abuelos, esas personas mayores fueron los que crearon la plataforma sobre la cual nosotros hoy estamos trabajando. Y eso es lo que quiero apuntar y eso es lo que quiero enfocarme en esta mañana y honrar. Dice el Salmo 126, versículo 6. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En los tiempos cuando se escribió este salmo, los campos no tenían alambrados, no existían las siembras, no contaban con seguros contra granizos, contra incendios, contra problemas del clima. Entonces se dice que este salmo, lo que está diciendo este salmo, es en realidad, nosotros lo podemos tomar como un poema, lo podemos tomar como una reflexión espiritual, pero en realidad esto era parte de la cultura en aquel entonces. No habían alambrados, muchas veces las siembras, lo que había sido sembrado, cuando estaba a punto de ser cosechado, venían enemigos y se los robaban, porque no habían alambrados, no había seguridad pública en aquel entonces. Entonces, cada vez que se sembraba, el tiempo de la siembra era un tiempo de preocupaciones, de lágrimas, porque no se sabía si se iba a poder realmente cosechar aquello que se estaba sembrando. Pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha y se podía levantar toda aquella cosecha abundante, era un tiempo de algarabía, era un tiempo de fiesta. Una, porque los esfuerzos habían dado resultados y estas fiestas, obviamente que tenían que ver también con lo cultural, pero también con lo religioso de Israel. O sea, lo cultural y lo religioso no se separaba en Israel. Nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura, donde
todo se ha secularizado y hablamos, ¿verdad? Bueno, la religión tiene que ver con el ámbito privado, por así decirlo, ¿sí? Pero en Israel lo cultural y lo religioso no se separaba, como tampoco lo político, era todo uno. Entonces, eso se traducía en fiestas que se llevaban al templo, tanto las primeras cosechas como también las últimas cosechas también se presentaban al Señor, y era un tiempo de fiesta y era un tiempo de alegría. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, ¿sí? Acerca de cómo lo que nosotros cosechamos con alegría y disfrutamos con alegría, a otros les costó lágrimas, a otros les costó esfuerzo. Nosotros con mi esposa no estábamos casados, cada uno por su lado. Estuvimos sirviendo en el hogar de Silda Paulier, un hogar que fundó la hermana Úrsula, ¿sí? Junto con sus hijos. Y bueno, allí estuvimos sirviendo. Y ¿saben qué? Una vez la hermana Úrsula me contaba acerca de los comienzos de esta colonia. Y es un poco gracioso porque un día ella dice, vamos, dice, Miguel, dice, te voy a convidar con una ensalada muy particular, ensalada de ortiga. Y claro, para mí, culturalmente, la ortiga es algo que hay que repelerlo porque, o sea, tocamos una hojita de ortiga y sabemos lo que nos pasa. Y entonces ella hizo esa ensalada de ortiga, muy rica, por cierto, y ella me contaba que, claro, para nosotros hoy podemos decir una ensalada de ortiga, wow, tiene que ver con, sí, pero ellas en realidad lo comían porque era lo único que tenían, ¿sí? Ellos hacían ensaladas de ortigas porque, bueno, era lo que tenían a primera mano para alimentarse. Entonces, ¿sí? No es que decía, bueno, vamos a ver cómo mejoramos una cocina para hacerla más gourmet y, bueno, incorporamos la ortiga al menú. No, era por la necesidad, ¿sí? Que tenían que comer ortiga. Y ella nos contaba, bueno, ella era chica y, ¿verdad? Vivían todos en un galpón grande, ahí dormían todos, ¿sí? Y bueno, esos fueron los comienzos de esta colonia, ¿sí? Y yo estoy seguro, y gracias a Dios, que quizás muchos de los, ¿sí? Me voy a incorporar a los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes que están acá en esta mañana, quizás, y gracias a Dios, nunca van a saber lo que es dormir en un galpón, con una helada como las de aquellos años, ¿sí? Porque eso sí que helada eran las de antes, ¿sí? Nunca van a saber, quizás nunca van a saber lo que es comer ortiga por necesidad, gracias a Dios, ¿sí? Pero ¿saben por qué ustedes no tienen que pasar por eso? ¿Sí? Porque hubieron mayores que pagaron ese precio, ¿sí? Que tuvieron ese esfuerzo, ¿sí? Hicieron ese esfuerzo para que hoy muchos de ustedes o todos ustedes puedan tener su casa con su estufa, su cuarto independiente y puedan disfrutar de tantas bendiciones que a personas mayores, y estoy seguro que a muchos de las personas mayores que están acá, les costó ese esfuerzo para que hoy ustedes puedan tener esas bendiciones. Entonces, esos abuelos pagaron el precio de enfrentar la necesidad y salir adelante para facilitarles la vida a la generación que viene detrás, a las generaciones que vienen detrás. Entonces, hoy podemos disfrutar de la alegría de estar cosechando lo que a nuestros mayores les costó lágrimas, les costó sacrificio. Toda generación que triunfó en la vida, que salió adelante, obviamente que esos triunfos podemos decir, están plagados de virtudes y debilidades. Por eso siempre hay algo que la generación siguiente debe trabajar por mejorar y debe trabajar por perfeccionar, ¿sí? Pero eso no debe hacernos olvidar del esfuerzo y las lágrimas que derramaron nuestros mayores para que nosotros hoy tengamos por delante y llevemos, ¿sí? Tengamos por delante muchas bendiciones y muchas cosas que
nuestros mayores se sacrificaron y se esforzaron para que nosotros hoy tengamos lo que tenemos. Yo siempre digo, la iglesia nuestra, gracias a Dios, es un salón grande, también tiene aire acondicionado y bueno, podemos disfrutar de muchas bendiciones. Y a veces cuando por ahí viene alguna visita, dice, pastor, qué linda que tenés la iglesia. Hermano, ya estaba así la iglesia cuando yo vine. ¿Sí? Porque en realidad nuestros hermanos, cuando comenzaron en el año 64, hermana Úrsula, la última vez que estuvo allá en Trinidad, contaba acerca de, en pleno invierno, la iglesia comenzó en un salón, un taller, un depósito viejo, y allí comenzó la iglesia. Todavía no, se estaba construyendo el templo que tenemos ahora, pero se comenzó en ese local. Ventanas arriba, no tenían vidrios porque era un depósito, algo que estaba allí abandonado. Y a las 6 de la mañana, pleno invierno, los hermanos puestos firmes allí para estar orando. O sea, imagínense lo que es, están en un lugar donde no tiene vidrios, el frío que se cuela, que es peor todavía que estar en intemperie. Y allí estaban los hermanos, ¿sí? Los hermanos que nos dejaron hoy, gracias a Dios, nos dejaron el salón que tenemos, ¿sí? O sea, la generación, ¿sí? Nuestros mayores, nos dejaron a nosotros tantas bendiciones, ¿sí? Tantas cosas que nosotros no tenemos que trabajar para hacerlas porque ellos trabajaron para que nosotros las tengamos. Y eso es lo que debemos honrar. Y eso es lo que debemos de valorar de nuestros mayores, de nuestros abuelos. Nosotros somos una generación privilegiada, como fue la generación de los discípulos de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 4, versículo 37 al 38, dice, porque es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que se fatigaron trabajando y ustedes han cosechado el fruto del trabajo de ellos. Yo creo que esta palabra los discípulos de Jesús se la guardaron muy bien en su corazón, porque ellos tuvieron que enfrentar muchas dificultades, tuvieron que enfrentar persecuciones, ¿sí? Tuvieron que enfrentar muchos momentos difíciles e incluso muchos de ellos la muerte. Pero Jesús les está diciendo a los discípulos, ustedes les está tocando la parte más fácil, la parte de cosechar lo que a otros les tocó lágrimas, ¿sí? Les costó lágrimas tener que sembrarlo. Obviamente que los discípulos de Jesús enfrentaron la muerte, la persecución. Jesucristo mismo los preparó, les dijo, van a tener que enfrentar muchas dificultades, los van a perseguir de aquí, de allá, los van a golpear, los van a maltratar. Pero dice Jesús, pero yo los estoy enviando a ustedes a hacer la parte más fácil, que es levantar la cosecha de aquello que a los profetas de la antigüedad les costó lágrimas tener que sembrarlo, ¿sí? Entonces, mientras yo pensaba esto, mientras estaba escribiendo este sermón, estaba orando, obviamente yo estaba en la oficina, estaba con el calefactor, con la computadora, ¿sí? Pero nuestros mayores, los que me precedieron en el Señor, no tuvieron ese privilegio. Tuvieron que arrancar de cero, pasar frío, ni qué hablar los misioneros, los hermanos que vinieron de Finlandia, todo lo que tuvieron que dejar, ¿sí? Hacer tantos kilómetros, dejar atrás su familia, enfrentarse a una cultura totalmente diferente, llegar a un país donde en la iglesia donde salió el hermano Juan Guari, solamente él sabía que existía Uruguay, por ahí alguna otra persona. Cuando se decía Uruguay en Finlandia, ¿qué es eso? ¿Sí? Es como que a nosotros nos nombren hoy, no sé, alguna aldea, ¿verdad? Alguna aldea de alguna etnia de otro país que nos nombre, nosotros no sabemos, ¿sí? Y hoy somos conocidos, ¿sí? Somos conocidos por Luis Suárez, somos conocidos por el dulce leche, somos conocidos por tantas cosas, ¿sí? Por el asado. Pero en aquel entonces Uruguay no era conocido. Y el esfuerzo y la dedicación que ellos tuvieron que hacer. Los hermanos, habían hermanas que en Finlandia ellas vendían ropa o hacían comidas para vender, para poder enviar
el apoyo económico para el hermano Juan Guari y su familia y bueno, tantos otros misioneros finlandeses que vinieron, ¿sí? Entonces todo ese esfuerzo, esas lágrimas con las que ellos sembraron, es lo que nos permite a nosotros hoy poder disfrutar de las bendiciones que tenemos y fueron los que nos crearon esa plataforma para que hoy nosotros podamos servir y nos podamos mover. Nunca nos olvidemos de eso, ¿sí? Jóvenes, ¿sí? Nunca olviden eso, ¿sí? La plataforma que ustedes tienen hoy para moverse, para andar, que ustedes pueden disfrutar, ¿sí? Y no se sientan mal por eso. Yo siempre digo, yo no tengo la culpa de que el Señor me haya enviado a mí a recoger con alegría lo que otros sembraron con lágrimas. El Señor me eligió para eso, pero yo sé que lo que yo estoy recogiendo hoy para el Señor con alegría, a otros les costó lágrimas, ¿sí? Y eso nunca debemos de olvidarlo, ¿sí? Moisés, él por su error, en un momento el Señor le dijo, bueno, ahora no puedes seguir, no puedes cruzar la tierra prometida. A Josué el Señor le dice, mirá, ya estás muy anciano, no puedes seguir peleando, pero estos dos hombres le dieron plataforma y generaron una cultura y una historia en la tierra de Canaán, de la cual después Israel se podría haber enriquecido mucho más, ¿sí? Pero bueno, no lo lograron, pero bueno, no lo hicieron. Pero bueno, eso es un tema aparte, porque no es lo que quiero mirar esta mañana, sino compartir, ¿sí? Cómo estos hombres, y al igual que estos hombres como Moisés, como Josué, cada uno de nosotros estamos trabajando y viviendo y moviéndonos sobre una plataforma que a nuestros mayores les costó lágrimas. Y eso es lo que tenemos que honrar, y eso es lo que tenemos que valorar y que tenemos que agradecer. Como decía anteriormente, todas esas plataformas que nuestros mayores nos dan, y sí, hay aciertos, hay errores, y es el trabajo nuestro mejorar y llevarlo a más. No criticarlo, sino llevarlo a un mayor nivel. Lamentablemente, la historia está plagada de un ciclo que siempre se da. No voy a entrar a hablar sobre lo que sería la historia universal y la historia de distintas generaciones. Me gusta leerlo, ¿sí? Me gusta leer la historia, me gusta leer filosofía, psicología, ¿sí? Me gusta leer esas cosas y encuentro siempre el mismo ciclo a lo largo de la historia. Una generación que por la necesidad, por querer avanzar, se esfuerzan, trabajan, logran cosas, ¿sí? Y dejan en manos de la generación que viene detrás. Sin darse cuenta, la generación que viene detrás es una generación cómoda, es una generación que tiene su propia zona de confort. Entonces se vuelve una generación perezosa, una generación haragana, ¿sí? Y que no logra potenciar esa riqueza que lograron sus mayores, ¿sí? Entonces se vuelve, en realidad, el esfuerzo, el logro de una generación, se vuelve el tropiezo y el fracaso de la generación siguiente por no saber tomar y potenciar esa riqueza que lograron de sus mayores. Pero gracias a Dios que en Cristo, ¿sí? Para los que estamos en Cristo, esas maldiciones han sido cortadas, ¿sí? Y el Señor nos llama a ser una generación que se esfuerza para lograr más sobre el esfuerzo de las generaciones que nos han precedido, ¿sí? Así es que nosotros vemos a un Timoteo tomando la posta de todo el esfuerzo y todo el trabajo que había hecho Pablo. Unos discípulos de Jesús, ¿sí? A quienes Jesús les dice, yo los envío a ustedes a trabajar y a recoger lo que a otros les costó lágrimas. Pero no por eso los discípulos de Jesús se volvieron una generación perezosa y no lograron nada. No, le sacaron el mayor esfuerzo y la mayor riqueza al trabajo que habían hecho sus antecesores, ¿sí? Sus mayores. Entonces, los discípulos de Jesús, ¿sí?
ellos se esforzaron y lograron cosechar, lograron honrar el trabajo de sus mayores, ¿sí? Lo que sus mayores sembraron con lágrimas, los discípulos de Jesús supieron recogerlo con alegría. Qué triste cuando por ahí en una familia, en una sociedad, no se da esto. Y lo que una generación sembró con lágrimas, la generación siguiente no sabe recogerlo con alegría. Y así es como se pierde todo. Y esto lo podemos leer a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel sociológico, lo podemos ver en muchas generaciones, que se ha perdido el precioso trabajo que hicieron las generaciones anteriores. Ahora, quiero ir terminando con un pasaje en la palabra del Señor, otro pasaje en la palabra del Señor que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Acá está hablando de Abraham, el patriarca Abraham, que dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, y dice, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la promesa. Abraham, dice la palabra del Señor, que murió a los 175 años. ¿Sí? A los 100 años él tuvo a Isaac, nació Isaac. ¿Sí? Dice que Isaac tuvo a Jacob y Esaú a los 60 años. ¿Sí? O sea que cuando Abraham tenía 160 años, vio nacer a sus nietos, ¿sí? A Jacob y a Esaú. Lo cual me dice que Abraham pudo ver a su hijo Jacob, a su nieto Jacob, hasta los 15 años. O dicho de otra manera, cuando Jacob tenía 15 años, falleció su abuelo Abraham. Y la palabra del Señor dice que Abraham habitó en tiendas junto con Isaac y con Jacob. No dice nada de Esaú, ¿sí? Porque Esaú representa esa persona, ¿sí? Ese joven, por así decirlo, que decide emprender camino por sí solo y que piensa que su habilidad, que sus fuerzas son suficientes para valerse en la vida. En cambio, Jacob, nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué Jacob estaba tan empecinado en pelear por una bendición? Porque si algo podemos decir de Jacob es que él amaba la bendición, ¿sí? Él se movió, diríamos, a veces de forma no muy legítima, por así decirlo, porque él negoció con su hermano, ¿sí? Después negoció con su padre, pero él quería la bendición. Y después el Señor lo procesó durante un tiempo y él entendió que por la bendición se puede ir por caminos legítimos. ¿Sí? Pero lo cierto es que Jacob, él quería la bendición. Para Jacob lo más importante era la bendición. Al punto tal que él estuvo aún dispuesto a ver afectada su salud hasta que el ángel no lo bendijera. Dice que el ángel estaban ahí en una lucha libre, ¿sí? Y el ángel no le quedó otra que, ¿sí?, echar mano a la violencia y dislocarle la cadera. Ni aún así ya con Jacob de arrastre dice, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. ¿Por qué Jacob, él consideraba tan importante la bendición? Porque dice la palabra que mientras Esaú andaba afuera, era el aventurero, era el que consideraba que sus armas, su habilidad, su fuerza, su capacidad eran suficientes para vivir la vida. Jacob dice que habitaba en tiendas y él era desde pequeño, frecuentaba la casa, no porque era un haragán, ¿sí? No era que él no trabajaba, pero él prefería la cercanía donde estaba papá y donde estaba el abuelo.
Y me imagino esas conversaciones. Obviamente no vamos a ponerle una cultura nuestra en aquel entonces. No se sentaban a la mesa, no era que tenían... Pero me imagino esas conversaciones y esa transmisión, ¿sí?, de esa búsqueda de la bendición, porque su abuelo Abraham, él había dejado su tierra en busca de ¿qué? De la tierra prometida, de lo que Dios le había prometido. Isaac también vivía por una promesa. Entonces, obviamente que en el relacionarse con su papá y con su abuelo, en el vivir, el compartir el mismo espacio con su papá y con su abuelo, ¿cuál era la conversación? La bendición de Dios. Por eso Esaú, cuando le cayó la ficha, ya era tarde. Y lloró por una bendición, pero ya era tarde. No hubo marcha atrás. Pero a Jacob le llevaba adelantado que Jacob, él sabía lo que era el secreto de la bendición. Él quería la bendición porque estoy seguro que eran las conversaciones con su papá y con su abuelo. Él frecuentaba, ¿sí?, el lugar y él se mantenía cercano a lo que era su plataforma para la vida, que era la bendición y lo que su padre y su abuelo habían alcanzado para él. Esaú era un cazador. Ni Abraham ni Isaac eran cazadores. Él decidió abrirse camino por sí solo. Valerse de su esfuerzo, valerse de sus habilidades. Y no está mal eso. El Señor nos creó con habilidades, con dones y con talentos para que nosotros los usemos, para que podamos ser una mejor versión de nosotros mismos cada día y podamos dejar bendición a otros. ¿Sí? Pero no es necesario, como Esaú, despreciar la plataforma de otros, de nuestros mayores, sino formar nuestra vida valorando y honrando la plataforma que nuestros mayores nos dejaron. ¿Sí? Esaú despreció todo eso, nunca lo valoró. Nunca fue un joven que valoró a su papá y a su abuelo. Él lo único que valoraban eran sus armas. ¿Sí? Él valoraba sus armas. Y tan limitado era y tan limitado es en la vida valernos solamente de nuestras propias armas, sino considerar la plataforma de los otros, que él un día llega y no había cazado nada y estaba muerto de hambre y terminó negociando su bendición por un plato de comida. Y lamentablemente cuando nosotros solamente nos valemos simplemente por nuestras habilidades, por nuestras fuerzas, y no consideramos y no valoramos ni honramos la plataforma que nuestros mayores nos dejaron en Cristo, y es lo que nos termina pasando. ¿Sí? Solamente dependemos de nuestras fuerzas muy limitadas y de nuestras habilidades muy limitadas. Jóvenes, quiero decirles que ustedes tienen una plataforma tan grande, ¿sí?, que sus mayores les han dejado en Cristo. Valórenla, ¿sí? Sáquenle el mejor provecho, ¿sí? Valoren, ¿sí?, que ustedes, por más que se esfuerzan, ¿sí?, para poder desarrollar sus habilidades y tener una profesión y tener un futuro, ustedes tienen una plataforma tan grande que sus mayores le dejaron. Valórenla, ¿sí? Sáquenle el mejor provecho y honren, ¿sí?, ese esfuerzo y ese trabajo que sus mayores hicieron para que ustedes hoy estén donde están. ¿Sí? Ustedes no están comenzando de cero. ¿Sí? De cero comenzaron sus mayores. ¿Sí? Cuando desembarcaron, ¿sí?, y tenían que comer ortiga, ¿sí?, porque era lo único que tenían a la mano. ¿Sí? Y todo eso lo hicieron. ¿Sí? Y estoy seguro que lo hicieron con alegría. Y si lo tuvieran que volver a hacer, estoy seguro que lo hacen. ¿Sí? Porque ahora pueden ver el resultado de ese esfuerzo, de esa dedicación. ¿Sí? Y en la medida en que ustedes jóvenes se desarrollen y crezcan, estarán dejando una plataforma y estarán siendo facilitadores para los que vengan detrás de ustedes. ¿Sí? Así como sus mayores
crearon una plataforma y les facilitaron muchas cosas a ustedes, ¿sí? Así también ustedes en el desarrollarse y en el crecer también van a crear una plataforma para los que vengan detrás de ustedes. Y en definitiva, ese es nuestro propósito, ¿sí? Ese es nuestro llamado, ¿sí? Porque nosotros hoy podemos acercarnos a la presencia del Señor y podemos recibir de forma gratuita de parte del Padre todo aquello que a Jesucristo le costó su muerte en la cruz. ¿Sí? ¿Qué tan difícil es para nosotros o para una persona venir a Jesucristo y ser salvo? Es fácil, ¿sí? No tiene que pagar nada, ¿sí? No tiene que hacer una peregrinación ni caminar de rodillas, nada. Simplemente creer en su corazón. Una vez una persona me preguntó, ¿y así de fácil es? Sigo así. Es muy fácil. Digo, ¿sabes por qué? Porque la parte difícil la hizo Jesús. ¿Sí? Para Jesús, que nosotros seamos salvos, no le fue fácil. Porque le costó su vida en la cruz. Y le costó tener que experimentar el abandono del Padre por unas horas en la cruz. Pero esos padecimientos de Cristo son lo que nos han hecho fácil a nosotros el camino para poder llegar al Padre. Así que cuando nosotros nos esforzamos, ¿sí?, para crear una plataforma y facilitarle a otros la vida, no estamos haciendo otra cosa que imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que yo le invito, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y vamos a darle gracias, ¿sí? Vamos a darle gracias al Señor y vamos a honrar la vida de nuestros mayores, ¿sí? Yo sé que en este mes, ¿sí?, ese enfoque, ¿verdad?, son los abuelos, pero yo quiero honrar, ¿sí?, a nuestros mayores, ¿sí?, y que podamos orar por ellos y bendecirlos y darle gracias, ¿sí?, porque gracias al esfuerzo de ellos, hoy nosotros tenemos lo que tenemos, ¿sí? Padre, queremos darte gracias en esta mañana, oh Dios, por este tiempo que podemos compartir en tu presencia, oh Dios. Padre, gracias por la vida de nuestros mayores. Gracias, Padre, por la vida, Señor, de nuestros abuelos, de nuestros mayores, que se esforzaron, que trabajaron, que nos crearon la plataforma sobre la que hoy nosotros podemos movernos y esforzarnos y trabajar. Gracias, Padre, por nuestros mayores, a quienes tú, oh Dios, les encomendaste la tarea de sembrar con lágrimas y que nos prepararon para nosotros una cosecha que hoy nosotros la podemos levantar con alegría. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Bendecimos y honramos en este lugar, en este recinto, a cada una de las personas mayores, de los abuelos que están en este lugar. Los bendecimos y te damos gracias por ellos. Gracias, Señor, por sus oraciones, por su esfuerzo, por su dedicación. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes para ellos preparados una gran recompensa en los cielos, porque tú recompensas las buenas obras. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, y te pedimos, oh Dios, la gracia y la ayuda de lo alto. Bendito Dios, para poder recoger con alegría toda la cosecha que nuestros mayores sembraron con lágrimas, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre, y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una alegría poder haber compartido con ustedes este tiempo. Amén.